es el triunfo del derecho internacional. Yo no creo que hoy día en la humanidad se pueda avanzar en términos de paz, de búsqueda de soluciones a los inmensos problemas que tenemos, si nos alejamos de este nuevo paradigma incluso que tenemos hoy día dentro del mismo concepto del derecho internacional. Porque el Estado nacional, tanto por arriba como por abajo, está en crisis. Por arriba porque hay una transferencia de competencia, de actividades muy propias de los estados nacionales hacia organismos internacionales, hacia organizaciones como las Naciones Unidas o los sistemas interamericanos de protección de los derechos humanos, y por abajo por el riesgo de la disgregación de las formas violentas que se han ido creando dentro de los mismos estados nacionales. Ese viejo paradigma, ese viejo concepto pues del Estado nacional sustentado sobre ese elemento absolutista de la soberanía, hoy día vemos cómo incluso cobra vigencia aquella obra de Kelsen de hace más de 60 años, la paz por medio del derecho. Yo creo en eso. Hay un escrito de Octavio Paz que dice: todos estamos condenados al diálogo. A veces se critica la palabra condenado. Quiso significar estamos obligados a dialogar, porque somos seres humanos, porque el diálogo forma parte de la naturaleza nuestra como seres humanos. Y esta es una lucha muchas veces entre la barbarie y la civilidad. La barbarie en el sentido, pues, de lo drástico de los métodos y de las acciones. Y entonces hoy día vemos cómo este nuevo paradigma del derecho internacional, que tiene su especialidad en el derecho internacional de los derechos humanos, tiene vigencia. Y pienso que una de las cosas que se pone en evidencia tanto en el Acuerdo de Paz de Colombia como en los otros acuerdos es la participación siempre de estos organismos que forman parte de ese derecho internacional de los derechos humanos, porque al final de cuentas yo soy de los que pienso que la paz, la democracia se legitima en la medida en que se garantice y se promueven los derechos humanos. Y la paz es un derecho que tiene toda la sociedad. Alguien aquí habló de la necesidad, creo que fue Pavel, de establecer en la Constitución el diálogo. Justamente la Constitución colombiana, en el artículo 72, la Constitución colombiana, en el artículo 22, la Constitución colombiana de 1991 dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. O sea, la paz es un derecho que incluso permitió que dentro de ese concepto constitucional se fuera desarrollando en la última etapa todo este proceso de negociación. Dentro de esta idea de la importancia del derecho internacional, de la importancia que hoy día tiene el derecho internacional de los derechos humanos, de la importancia de entender que la democracia es un derecho humano, que la paz, que todos tenemos el derecho a la paz. Quiero referirme a la visión mía práctica como dirigente político, como asambleísta en este momento, como alguien que ha tenido participación en las actividades políticas internas del país, como gobernador, etcétera, que justamente nos falta madurez, nos falta experiencia, nos falta ese valor cognitivo de entender la realidad de nuestro pueblo, y todo lo que debemos esquematizar dentro de un concepto solamente elitesco desde el punto de vista político, y no nos damos cuenta de la realidad que en este momento está pasando en el país. Sí existe una realidad social sumamente grave. Tenemos un creciente problema económico que, más allá de las propuestas bien formuladas desde el punto de vista del PowerPoint y todas esas cosas que hacen las autoridades, nosotros tenemos una realidad, y es que la gente cada día se va empobreciendo, que los estados cada día, los estados regionales, se van viendo cada día mucho más limitados para cumplir sus cometidos económicos y sus cometidos sociales. Yo sí creo que nosotros tenemos en la puerta la experiencia de poner en práctica aquí en Venezuela
la capacidad que nosotros tenemos como venezolanos, que como lo acaba de decir Tulio, en todos esos acuerdos siempre participaron negociadores venezolanos. Nosotros en este caso, que estamos en el Parlasur, me toca a mí presidir la Comisión Internacional del Parlasur-Mercosur y le escucho a los parlamentarios de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, los asociados en el caso de Bolivia, Chile, etcétera, la participación que tuvo Venezuela en los procesos de paz en esas inmensas dictaduras que hubo en el Cono Sur. Siempre hubo participación de los presidentes nuestros. El acuerdo de Esquipula, ahí hubo una participación activa de gobiernos democráticos. Entonces, en este momento, yo creo que es necesario entender que si hay una propuesta establecida en la misma Constitución, como es el caso del referendo revocatorio, eso es un mecanismo constitucional para prevenir, lo que decía aquí el profesor Carlos, situaciones violentas que puedan ocurrir en Venezuela. Si nosotros seguimos con estas condiciones maximalistas de lado y lado y no entendemos esas condiciones mínimo maximalistas, es decir, entender las necesidades de las partes, nosotros nunca vamos a tener realmente la posibilidad de construir una Venezuela próspera, en paz, que atienda los inmensos problemas económicos y sociales que estamos viviendo. Nosotros tenemos, como lo dije hace rato, la inmensa posibilidad de buscarle la salida política a los problemas y las salidas económicas a los problemas que tenemos actualmente en el país. En una sociedad polarizada, obviamente nosotros tenemos que tocar este tema, tomando en consideración las referencias anteriores. Yo no quisiera verme envuelto en un proceso de 50 o 60 años para llegar a la paz en mi país, si la puedo prevenir en este momento. Si nosotros podemos tener un concepto claro de lo que los especialistas denominan el consensus iuri, que es una de las cosas más graves que tenemos, el desconocimiento del otro, esa otredad no lo tenemos. Nosotros lo vivimos a diario en la misma Asamblea Nacional. Yo soy de los que pienso que la Asamblea Nacional sería el espacio político, el espacio público político por excelencia para desarrollar una estrategia de diálogo constructivo. Pero desafortunadamente no se ha podido hacer porque nosotros vemos un peligro que ya lo hemos visto en algunos países de América del Sur, como es la judicialización política para terminar politizando la justicia. Eso es sumamente grave cuando una sociedad tiene que entrar en ese tipo de mecanismos y de esquemas para tratar de eliminar la otredad. Eso no nos conviene a ninguno de nosotros. Yo creo que la posibilidad cierta de un país como Venezuela, en donde la angustia que uno tiene, que se tenga que declarar aquí, por ejemplo, la emergencia migratoria, por la cantidad de venezolanos que están en el exterior, que están pasando necesidades de todo tipo, simplemente porque hay ese desconocimiento del otro, porque salieron por falta de oportunidades en el país, porque están en el exterior. Entonces, ese tipo de cosas, si nosotros no lo vemos en su justa dimensión, tomando en consideración la experiencia que tiene el derecho internacional americano, que tenemos nosotros como latinoamericanos, porque en América Latina, en América del Sur, hay una rica experiencia en materia de diálogo, en materia de búsqueda de soluciones. Yo soy de los que pienso que América del Sur, con sus 20 millones de kilómetros, con las inmensas riquezas que tiene, nosotros podemos ser perfectamente la segunda, la tercera economía del mundo. Nosotros podemos buscar nuestras propias soluciones y Venezuela puede perfectamente jugar ese rol y ese liderazgo en la búsqueda de las soluciones de América del Sur en la medida en que nosotros podamos realmente resolver nuestros propios problemas. Yo abogo por el diálogo, yo abogo porque efectivamente haya una paz, porque haya paz. Yo abogo porque los mecanismos de negociación tomen en consideración esas consideraciones mínimo máximas, pero siempre tomando en consideración las realidades que la misma Constitución establece. No es agarrar la Constitución simplemente para sacarla, sino para de allí poner en práctica una serie de principios y de valores que hoy día tienen una gran importancia en el mundo. Porque una de las cosas de este nuevo paradigma del derecho internacional es lo que algunos han llamado el constitucionalismo dentro del mismo derecho internacional. No estoy hablando de un gobierno mundial ni nada por el estilo, pero hay una serie de valores y de principios que existen en las constituciones de los diversos países que hoy día ya se están incorporando
en una serie de acuerdos y de tratados internacionales y básicamente tienen que ver con estos derechos, el derecho a la paz, el derecho a vivir en democracia, el derecho al respeto de la dignidad humana, el derecho al respeto del otro, de su libertad, de su profesión y de algo muy importante que nosotros a diario vemos y que son elementos que van generando situaciones de violencia, como es precisamente la violación o mejor dicho, la práctica o prácticas discriminatorias que a diario nosotros estamos viendo desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Entonces, este escenario de hoy, dentro de estas grandes reflexiones, nos lleva a tener claro la necesidad que en el corto plazo, porque tenemos el 26, 27 y 28 de octubre, es una fecha muy importante, es una fecha muy importante para la prevención, es una fecha muy importante para que nosotros entremos en un mecanismo que nos lleve realmente a buscar una democracia plena para todos nosotros. Pero nosotros no podemos seguir con esto de que usted no puede pasar por la esquina de la Asamblea Nacional porque te golpean, que ni la comida de los niños del preescolar o de la guardería de la Asamblea Nacional la están recibiendo porque hay una disposición de la Dirección de Finanzas Nacionales, que los diputados no cobran ni sueldo ni salario, ni mucho menos los empleados por casi 3 meses. No se puede seguir así. ¿Cómo se puede gobernar un país así? ¿Cómo podemos tener nosotros una concepción progresista de lo que es la paz? ¿Cómo podemos tener nosotros una concepción clara de un sentido de Estado con ese tipo de cosas? No se puede. Buena esas noticias que han surgido de que el Vaticano va a participar en este proceso.